buenos días tengan todos ustedes, hermanos, el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a lecturar una porción de la palabra que se ubica en 1 Corintios 1, del 20 en adelante. 1 Corintios 1, del 20 en adelante. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué maravillosa palabra, hermano. Nuestro sol de justicia, poder de Dios, sabiduría de Dios, el Señor Jesucristo. Vamos a orar para agradecer y prepararnos para la predicación de la palabra. Señor, te damos gracias. Gracias porque la predicación de tu evangelio es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sea cual fuere, Señor, su lugar de nacimiento. Tú has muerto por todos aquellos que ya has dispuesto desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que sean tus hijos y que perseveren hasta el final y que peleen la buena batalla de la fe y que abracen la cruz porque la paz está en camino, porque el sol de justicia pronto va a amanecer. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén. De la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. De mi ser, quiero
fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh, gracias Cristo. Gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo, gracias te doy Jesús. Eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar.
recibo un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos por el capítulo 20, finales del capítulo 20, con nuestra serie de sermones basados en el libro de los Hechos. Estamos viendo ahora en este sermón como título principal la indicación final a la iglesia, la indicación final del apóstol Pablo a la iglesia. El apóstol Pablo estaba con los líderes de la iglesia de Éfeso en Mileto, pidiendo que deben tener mucho cuidado con el rebaño, que debían cuidar, que debían apacentar al rebaño, porque el rebaño ha sido ganado, dice, por el Señor Jesucristo con su propia sangre, y por eso que debían tener mucho cuidado. Porque después él advierte, el apóstol Pablo advierte en el capítulo 20, en el versículo 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es lo que en la semana pasada vimos que el apóstol Pablo advierte a la iglesia en Éfeso, y por ende hoy en día también. Es una advertencia y es un pedido final que hace. Él nos dice qué debemos hacer. En este sermón vamos a aprender ahora hoy que la iglesia desde el primer siglo siempre ha tenido estos tipos, siempre ha estado expuesto a este tipo de ataques. Y hay dos tipos de ataques. Primero dice que vendrán líderes, falsos maestros, falsos predicadores. Vendrán con enseñanzas extrañas. Y también advierte que dentro de la iglesia se levantarán también falsos maestros, falsos líderes, para pervertir el evangelio. Por ejemplo, cuando algunos comparten la palabra indicando de que si pecas no hay ningún problema, porque Dios es amor y Dios te perdonará, apelando siempre a ese atributo de Dios, que Dios es amor. Pero no consideran que uno de los atributos de Dios es que Dios es amor, pero también otro atributo también es que Dios es justo, y también que Dios es fuego consumidor. Entonces hay personas en la iglesia que viven por años siempre con la misma actitud, sin cambio, no se corrigen, siguen viviendo en pecado, considerando siempre que Dios les va a perdonar. Y eso sí es peligroso. ¿Por qué? Porque viven engañados, engañando a débiles y confundiendo a los débiles, porque consideran muy en poco la santidad y la justicia de Dios. Es por eso que antes de leer el pasaje que hemos considerado hoy de Hechos capítulo 20 del versículo 31 a 38, quiero que nos acerquemos al Señor en oración. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque una vez más permites que podamos acercarnos a ti. Y lo hacemos por medio de la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para pedirte una vez más que tomes control de nuestras mentes y nuestros corazones y nos guíes a toda verdad. Te pido también que me ayudes a compartir tu palabra y que las enseñanzas espirituales que tú tienes para cada uno de nosotros podamos percibir y tomarlas para ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, por favor. Y te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hechos capítulo 20 del verso 31 hasta el 38. Dice así: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata
ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Qué profundo, qué intenso este tiempo, este momento entre el apóstol Pablo, el líder espiritual de todos los ancianos, los pastores de la iglesia de Éfeso, terminando sus palabras de despedida, manifestando que con mucha dedicación él estuvo trabajando durante 3 años, con mucho amor, con mucha paciencia, enseñando la palabra, corrigiendo, exhortando, de noche y de día, dice, con lágrimas. Eso es lo que hacía él. Pero también les estaba advirtiendo de una manera responsable que debían cuidar el rebaño, y inclusive antes de ello les dice que velad, o sea, vean por ustedes mismos, o sea, les está diciendo que tengan cuidado con su testimonio, vivan de una manera responsable, de acuerdo a la palabra de Dios, tengan cuidado de ustedes mismos, no vaya a ser que se desvíen. Eso es lo que les está diciendo. Y después viene esa advertencia, lo que va a venir, lo que va a suceder, lo que va a pasar hoy también. Por eso que este sermón lo considero la indicación final del apóstol Pablo a la iglesia. Obviamente a la iglesia de Éfeso, pero también a la iglesia universal, a todos nosotros. Una indicación final durante el desarrollo en su ministerio, en el tercer viaje del apóstol Pablo. Entonces, quiero que consideramos cuál fue la indicación que el apóstol Pablo le dio a la iglesia. Punto número 1. Velad, dice, velad. Quiere decir vigilar, estar atentos. Versículo 31 al 35. Dice así: por tanto, ve aquí la palabra por tanto, o sea, le está indicando de todo lo que va a acontecer. Le está advirtiendo lo que va a pasar, que vendrán lobos rapaces al rebaño, no perdonarán a nadie. Tengan mucho cuidado con ustedes mismos, estén muy atentos. Por tanto, velad, vigilar, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Y ahora, hermanos, os encomiendo, os está diciendo, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Concluye diciendo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo cual me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, no solamente él veía por sí, sino también apoyaba a los que estaban con él. Pero bien, en la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se menciona más de 530 veces la palabra vigilar. Ponte a pensar. Más o menos casi como 2 veces diario, que Dios te dice diciendo vigilar, estar atento, vigilar, estar atento, todos los días. Entonces, el estar vigilantes, el estar muy atentos es muy fundamental en la vida de un cristiano. Muy fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que el fin de las personas que no temen a Dios, ¿cuál es? La desobediencia a Dios y andar deshonrando a Dios. Entonces, eso es por eso que nosotros debemos estar vigilantes. O sea, los que conocemos la palabra debemos estar vigilantes. Porque en el momento en que menos piensas, en ese momento a veces
ya estás fuera de la gracia o ya estás en falta contra Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice aquí que debemos estar vigilantes, debemos velar, debemos estar atentos. Entonces, Pablo les pidió que tuvieran el mismo cuidado que él tuvo con ellos. O sea, tengan el mismo cuidado, la misma preocupación, la misma dedicación, con la misma intensidad, le está diciendo, como él había tenido. ¿Y cuál fue la actitud que él tuvo con los hermanos de la iglesia de Éfeso y toda la zona de Asia Menor? Fue un cuidado, dice, por un periodo prolongado. ¿Cuánto tiempo estuvo en Éfeso el apóstol Pablo? 3 años. Y 3 años dedicado al pastorado, a la enseñanza. Entonces fue un cuidado intenso. No que vino solamente un mes, sino un buen tiempo, enseñando la palabra y formando nuevos maestros, nuevos líderes, nuevos pastores. Otra característica del cuidado que él tuvo con los hermanos de la iglesia de Éfeso fue un cuidado constante. Él dice, durante 3 años no he cesado, o sea, constante. No es que un tiempo sí estaba muy intenso, muy activo, y de pronto un tiempo otra vez apagado, como muchos suelen hacer. Tiene que ser constante, siempre. Ah, sí, pero no tengo ganas o estoy cansado. No hay tiempo para descansar. Nuestro periodo de vida es tan corta que no hay tiempo para darse esa licencia de descanso. Siempre debemos compartir la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, sea oportuno o no. Por eso él dice que él fue un cuidado constante. ¿Tenía que trabajar? Sí, seguro. Él dice que sí, tenía que trabajar, tenía que hacer también otras cosas, valerse por sí mismo y también ayudar. Pero el cuidado constante, con la enseñanza de la palabra, el discipulado, no se descuidaba. Fue también un cuidado vigilante. Vigilante. ¿Por qué vigilante? Porque él los amonestaba. Estaba amonestando, eso significa vigilar. ¿Por qué? Porque cuando se daba cuenta de que había un error o una falla en alguno de los hermanos, entonces inmediatamente él estaba para exhortarlo, amonestarlo. Y ahora, para amonestar, hay requisitos. Tú no puedes ser de pronto un cristiano que descuidado en este aspecto. Tienes que preocuparte para que puedas amonestar a otros hermanos. Hay requisitos. En Romanos 15, 14 dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Llenos de bondad significa estar lleno de bondad que ha sido transformado, que ha sido cambiado ya. También llenos de conocimiento, que has tenido ya el conocimiento, has tenido la formación, la preparación. ¿Por qué tú no puedes dar lo que no tienes? Si tú conoces, estás lleno de bondad, has sido transformado, entonces sí tienes autoridad para corregir, para amonestar, para exhortar. Y el apóstol Pablo lo era. No podían hablar mal de él, que él no sabía, que no conocía, que estaba descuidado, o estaba perdiendo el tiempo, o estaba paseando por ahí, dedicado a otros asuntos personales. Nada. Y por eso dice que fue un cuidado vigilante. Les está diciendo a ustedes velar, vigilar, estar atento, formando a los nuevos cristianos, consolidándolos, porque van a tener también su tiempo y van a continuar la tarea. También dice que fue un cuidado universal. Él no tenía preferidos, o sea, era todos. No se hacía, no buscaba un grupo especial, solamente con un grupo, tales personas nomás me adjuntaré para ir a enseñar. A los otros de allá que vaya otro hermano. No, él estaba siempre para todos, disponible para todos. No buscaba su grupo, no formaba su grupo, sino que más bien estaba dispuesto a ir y a enseñar a todas las personas, sean judíos, sean griegos,
sean grandes o chicos, y sea gente importante o no, igual para todos. Y también él dice que fue un cuidado sincero. Fíjate, un cuidado por periodo prolongado, un cuidado constante, vigilante a todos, y también un cuidado sincero. ¿Por qué dice con sincero? Porque dice que con lágrimas, o sea, con oración. Él conocía las debilidades de sus discípulos, de sus alumnos, de los hermanos, y oraba, intercedía al Señor. La debilidad de este hermano o de esta hermana, por favor, Señor, ten misericordia, tu gracia esté sobre él, con lágrimas. Entonces, ese es el cuidado que el apóstol Pablo les pide a estos líderes de la iglesia de Éfeso, que deben estar velados, deben estar atentos, velad vigilantes. 1 Corintios 5, 15, 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es un versículo que pareciera un poquito soberbio, porque dice en la segunda parte dice: antes he trabajado más que todos ellos. Él se está refiriendo a los otros apóstoles, porque sabemos que solamente han habido 12 apóstoles. Porque está diciendo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, él dice. Después dice: antes he trabajado más que ellos, más que los demás. Pero mira, no te debes quedar ahí solamente en esa expresión, sino continúa: pero no yo, está diciendo, o sea, no Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Dios es el que ha hecho todo en él. Así podemos decir algunos de nosotros, de una manera equivocada: no, yo he hecho muchas actividades, he enseñado a muchos hermanos, he formado muchas iglesias, he formado muchos líderes. No. Es una gracia de Dios que Dios ha hecho en ti. Si tú has compartido la palabra de Dios, y se han convertido muchas personas, ya sea familias, familiares, han venido a los pies de Cristo y ahorita están caminando, viviendo para Cristo, entonces no es que tú hayas hecho, sino que es la gracia de Dios. Y que lo que has hecho ha sido Cristo. Porque como el apóstol dice acá: pero no yo, sino la gracia. Es lo que estábamos hablando. El cuidado que él mismo tuvo, ¿no? Cuidado que fue intenso, un cuidado constante, vigilante, cuidado sincero. Él está diciendo que todas esas actitudes no lo ha hecho él, sino lo ha hecho Cristo. Entonces, aquí viene esto que dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, todas las cosas buenas que podemos hacer es porque Dios así lo permite. Pablo era un hombre cambiado, perdonado, limpiado, lleno de amor. Él estaba lleno de amor, ahora lleno de paciencia, cuando antes era un hombre renegado, lleno de odio. Ustedes se acuerdan en el capítulo 7 cómo es que él estuvo ajusticiando a Esteban. Y después, cuando él pidió cartas de recomendaciones de los principales líderes de la iglesia para ir a apresar en búsqueda de los cristianos, para meterlos a la cárcel o para matarlos, era un odio. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo, todas las cosas que él tenía, que él era, lo bondadoso, lo limpio, el apóstol Pablo restaurado, eso no era de él, no era un logro de él. Y las cosas que tú puedes tener y hacer también ahora, si antes tenías actitudes incorrectas, como por ejemplo el maltrato a la familia, a la esposa, la violencia en la familia, el descuido de tu cónyuge, y ahora no lo haces, no es que tú hayas hecho eso, sino no es un logro tuyo, sino es el logro de la gracia de Dios, que te rescató, te restauró y hace las cosas buenas por medio de usted.
Y eso es lo que hay que reconocer. Es la obra de la gracia de Dios en cada uno de nosotros cuando nosotros tenemos actitudes correctas. Ahora el versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia. Entonces Él les está explicando, les está pidiendo que deben estar atentos, que deben estar vigilantes y que deben actuar como Él nos enseñó, exhortándoles la palabra, y que deben tener una vida íntegra delante de Dios. Entonces dice: y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Otra vez, de su gracia, que tiene poder para sobreedificar. La palabra es que tiene poder. Es por eso que nosotros debemos compartir siempre la palabra de Dios, porque es la palabra que tiene poder. No nosotros, no usted. Usted puede tener quizás una fluidez en la oratoria, pero si no entrega la palabra de Dios, entonces siempre será vacío, siempre será pobre. Por eso que aquí dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Otra vez más aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que entregar la palabra, tenemos que dar la palabra. Y para que yo dé la palabra, yo necesito conocer la palabra, porque esto es lo que va a suceder, mira: y daros herencia con todos los santificados. Eso es lo que pasa cuando se entrega la palabra. Porque en el versículo 33, aquí hay algo muy interesante que ya hemos tocado en un tema anterior, pero quiero que veamos con cuidado este pasaje. Porque él tiene que mencionar esto: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Primero está hablando que tienen que tener mucho cuidado, que estar vigilantes, porque se vienen ataques a la iglesia. Y de pronto dice: ni plata, ni oro. Parece que esto no tendría sentido. Sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Esto nos enseña muy claramente que la predicación del Evangelio no es para tener dinero. No es para aprovecharse de la generosidad de las personas que de alguna forma quieren agradar a Dios. Ni plata, ni oro, ni vestido. Siempre debemos estar contentos con lo que tenemos. Eso es lo que nos encargó el Señor Jesucristo. ¿Por qué estar muy preocupados en cómo obtener dinero para tener riquezas o bienes materiales? Si no, ni plata ni oro. Él estaba dando su testimonio de que él iba y estaba en esos lugares, en Éfeso, en Asia Menor. No tenía ningún interés personal. Porque mira lo que dice aquí en 2 Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él está diciendo aquí: mira, yo no tengo ningún interés en sus propiedades de ustedes. Lo que yo quiero es llevarles la palabra de Dios, que conozcan la palabra. Yo no tengo ninguna intención. Yo los considero a ustedes como si fueran mis hijos. Y aquí le está dando este ejemplo, mira, este ejemplo. Mira. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué significa esto? Significa de que naturalmente siempre los padres son los que dejan propiedades y herencia a los hijos, no los hijos a los padres. Entonces le está diciendo claramente: ustedes son mis hijos, y yo lo que quiero son a ustedes, quiero entregarles la palabra de Dios. Esa es la herencia que quiero dejarles a ustedes. Porque él dice: yo no los seré gravoso. Este es un testimonio realmente de un siervo piadoso. Hoy en día, tristemente se puede decir que así no sirven muchos siervos. Están más preocupados en lo que pueden recibir, y que el Señor nos libre de esto, que no tengamos ese tipo de corazón, sino más bien que seamos
como el Señor Jesús nos encargó. Versículo 35 dice: y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí lo que está diciendo es que es más importante enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si alguna persona que en un tiempo no conocía la palabra de Dios, entonces estaba errado, equivocado, entonces lo que hacía era que hurtar para tener. Pero ahora que conoce, ya sabe que no es así. Ya sabe, o sea, ahora que conoce la palabra, ya se corrige, entonces sabe que tiene que trabajar. Y teniendo sí su trabajo y esforzándose, y producto de su esfuerzo, entonces recién va a tener que compartir. A eso se está refiriendo. Entonces, más bienaventurado es dar que recibir. Debemos tener siempre esa actitud, una actitud generosa, de dar que recibir, en vez de estar esperanzados en que hay que recibir. Es bueno que las iglesias tengan programas sociales como esto. En algunas oportunidades a veces se me ha comentado, decir, ¿por qué no tienen unas casas o comedores populares para atender a los necesitados? Eso sí es bueno, es muy bueno ese programa. ¿Se puede hacer? Sí. Pero el fin principal de la iglesia no es esa. La iglesia no está formada o no existe para que sea como un albergue para atender las necesidades materiales de comida, de cama de las personas, sino más bien de entregar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, el arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es el motivo de la existencia de la iglesia. Entonces no confundamos eso. Que podamos hacer algunas obras, sí, para que el Señor sea glorificado, claro que sí. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero que la gente no entienda esto, como que la iglesia está obligada a hacer eso, ese bien social. Sino más bien es de compartir y entregar el Evangelio de Cristo para que muchos vengan en arrepentimiento a Dios. Y producto de ese gran arrepentimiento tienen realmente un fruto de arrepentimiento, o sea, de actitudes nuevas, de corrección. Entonces, si como dije hace un momento, si antes no le gustaba trabajar, ahora sí va a trabajar. Esos son los frutos de arrepentimiento. Si antes no era honesto, ahora sí lo es. Si antes no era amoroso con su esposa, con sus hijos, ahora sí lo es. Antes no tenía la responsabilidad de atender a su familia, ahora sí lo es. Esos son los frutos. Y eso es el resultado de entregar la palabra. El cambio de actitud. Entonces, el apóstol Pablo nos advierte y nos pide que debemos velar, debemos vigilar y estar atentos. Punto número 2. La oración de Pablo. Quiero que veamos aquí cómo fue la oración de Pablo. Con qué entusiasmo, con qué actitud. Vemos aquí el fervor, la reverencia, el celo para con Dios. No se trata de acercarnos a Dios así en oración, de manera superficial, cosas así, no. Miremos aquí el versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. O sea, el apóstol Pablo está dando sus palabras de despedida, está pidiendo cómo tienen que actuar, cómo él estuvo haciendo, cómo estuvo trabajando, cómo estuvo él vigilante, cómo él estuvo con paciencia, cómo estuvo exhortándolos, cómo estuvo enseñando con intensidad, noche y día. Entonces les está hablando todo esto a los hermanos, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces cuando dice acá, oró. Entonces la palabra aquí, ¿cómo es la oración? Una pregunta acá, ¿qué es la oración? En la Biblia también se menciona más de 650 veces sobre la oración. Más casi 700 veces se menciona la palabra oración, oración, oración. Es como si dijéramos casi 2 veces al día el Señor te dice, tienes que orar, te dice. Entonces, también se menciona
se menciona varias posturas de cómo orar. Pero antes de eso quiero decirles qué es la oración. La oración es el ruego, es la súplica, es la petición. Es ruego, súplica y petición. También es la adoración. ¿Y cómo tiene que ser? Aquí vemos, se puso de rodilla. ¿Y qué significa ponerse de rodilla? Porque en la Biblia se menciona varias posturas de orar. Se puede orar de pie, se puede orar sentado. Pero el ponerse de rodillas significa inclinarse, ponerse en una posición de mendigo. Y así es que todos debemos tener siempre esa postura. Es la postura más correcta para la oración. Inclinarse delante de alguien superior. Inclinarse a alguien así, con una reverencia. Por eso es la oración, o sea, el entusiasmo, el fervor, la reverencia y el celo para con Dios. Acerquémonos así en oración siempre. Con actitud así. ¿Para qué? Para rogar, para suplicar, para pedir, también para adorar. Entonces, ¿qué se busca cuando se humilla uno así, tiene una inclinación? Se busca ¿qué? Misericordia. Se busca ¿qué cosa? El favor para otra persona. Y si es para ti, tú estás pidiendo para ti el favor para ti. Vemos que el apóstol Pablo, con un corazón de pastor, de líder, él se arrodilla y pide a Dios el favor y la misericordia para los hermanos de Éfeso. Ponte en esta escena. Ponte en esta escena. Ahora en la Biblia se menciona que, aparte de otro versículo aquí, que hay que hablar de rodillas. Claro que sí. Segunda de Crónicas 6:13 dice: Salomón se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Se arrodilló. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Lloraba dando gracias a Dios, como solía hacer antes. O sea, él tenía un estilo de vida. Por más que había sido tomado como esclavo, mientras él seguía con su misma estilo de vida de oración. Y eso nos debe cambiar en nosotros. Podemos empezar como unos cristianos sencillos, humildes, y de pronto a veces el Señor nos prospera económicamente, tenemos otro estatus, otro nivel, y a veces ya no hay esa actitud. Antes hacíamos ayuno una vez por semana y teníamos actitudes de orar todos los días, y conforme vas ya, el Señor te va bendiciendo, vas viendo cosas que el Señor ha estado contigo, ya no te acuerdas de Dios. O algunos solteros o solteras, cuando estaban solteros en la iglesia, oraban y pedían al Señor que su pareja, querían casarse, querían formar familia, y Dios les ha bendecido. Se han casado. Y una vez que se casan, han pedido hijos, Dios les ha dado hijos. Y después se han ido olvidando. Pero vemos que aquí que Daniel no. Cuando Daniel supo que el edicto, o sea, la prohibición del rey, que nadie debía orar, ¿no? Él se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de Dios, como lo hacía siempre. Entonces Daniel fue confrontado con esta prohibición que le dijeron que no debía orar. Entonces le dijeron: a ver, aquí hay 2 reyes. Él dijo: no, yo voy a obedecer al rey que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una mayor actitud de lealtad más grande. Esto nos enseña una cosa, de que nosotros debemos considerar siempre a Dios como algo en primer lugar. Las cosas de Dios están en primer lugar y lo demás en segundo plano. Eso es lo que hay que hacer siempre, aunque seas de alguna forma amenazado, porque vemos aquí que Daniel, si no obedecía al rey, consecuencia de esa desobediencia iba a ser la ejecución. Pero él no estimó eso. Él dijo: ¿sabes qué? No,
Aquí tengo que obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que hizo Daniel. Entonces Daniel se rehusó la obediencia al rey, sino obedeció a Dios. Lucas 22:41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, otra vez aquí, de rodillas, oró. Vemos así varios pasajes bíblicos que mencionan de que la posición de la oración tiene que ser de rodillas siempre, como una actitud así de sumisión y de humildad. Hay que humillarnos al Señor. Hay que humillarnos al Señor. Una actitud de mendigo, de miseria. Vemos que el apóstol Pablo, siendo el líder principal, con los atributos y las actitudes que él les explicó, lo que él había hecho, cómo había actuado, de qué forma había vivido, de una manera responsable, compartiendo la palabra de Dios, y su mayor dedicación era de entregar el Evangelio de Cristo. Y como último, como para cerrar el discurso, él se arrodilla delante de ellos y empieza a orar. Entonces, vemos aquí que él dice que debemos estar vigilantes. Es la indicación que el apóstol Pablo da a la iglesia. Tú y yo tenemos que estar atentos. Hasta aquí el Señor nos ha bendecido, sí. Hasta aquí el Señor estuvo con nosotros, sí. Pero no debemos descuidarnos. Nuestra vida espiritual tenemos que tener siempre la mirada puesta en el Señor Jesucristo, no en las cosas que tú hayas podido lograr o lo que tienes, sino tu mirada puesta en el Señor Jesucristo. Y debemos tener siempre ese estilo de vida de oración, una actitud así de humildad, de arrepentimiento. Cuando queramos orar por un familiar, cuando queramos orar por nuestro país, siempre, porque la actitud de la oración de rodillas es pidiendo misericordia y el favor de otra persona. Eso es lo que hay que tener. Entonces vemos aquí que la oración de Pablo era con una reverencia y con un celo muy profundo hacia nuestro Señor. Punto número 3. El dolor de la partida. Versículo 37. Entonces hubo gran llanto de todos. Fíjate en la escena, en la figura aquí. En el auditorio, el apóstol Pablo compartiendo sus palabras de despedida con tanto cariño, con tanto amor, y de pronto a orar de rodillas ahí. Entonces hubo un gran llanto de todos, toda la congregación se puso a llorar. Y echándose al cuello de Pablo, se le abrazaban, lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. ¿Qué palabra había dicho? Que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Esto es una despedida poco triste. Y aquí nos recomienda que toda despedida siempre tiene que ser con oración. Alguien tiene que viajar a otro pueblo, a otro lugar, por estudio, por trabajo. Hay que orar. Hay que orar. ¿Por qué? Porque es la única forma de entrar en una relación entre nosotros, los corazones de nosotros y también con Dios. Porque después vemos que para todos fue un consuelo. Un consuelo. Que la presencia de Dios iba con el apóstol Pablo y también se quedaba con ellos. Con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre tenemos que tener esa actitud. Al apóstol Pablo, una profunda gratitud y un profundo sentimiento de amor, cariño, respeto, consideración. Lo abrazaba, llorando con ellos, arrodillados, y se fueron a acompañar hasta el barco para que él pueda de ahí ir a Jerusalén. Y con esto él terminaba su tercer viaje misionero. Y él sabía que en Jerusalén le esperaban, dice, tribulaciones y prisiones.
angustia. Y ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Entonces vemos aquí la indicación final del apóstol Pablo a la iglesia. Les exhortaba a estar vigilantes, a estar atentos a cualquier ataque de la iglesia. Y que la oración siempre es una oración reverente a Dios. Una oración sincera. Con actitud de humildad, buscando el favor de la otra persona, de la otra parte, o de uno mismo. Escúchame, la iglesia de Cristo no está libre del ataque de falsos maestros que se introducen encubiertamente para causar estragos entre los creyentes. De eso debemos estar atentos, debemos vigilar, no estar libres, no estamos libres. Desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, desde ahí ha habido persecución y ataque a la iglesia. Mientras más conozcamos la verdad, escúchame bien, mientras más conozcamos la palabra, esta palabra, mientras más tú y yo conozcamos, más difícil será que seamos arrastrados por las enseñanzas de falsos maestros. Es por eso que yo te pido que te preocupes en estudiar la palabra. No desaproveches, no pierdas el tiempo, no perdamos el tiempo. Si no estaremos siempre estudiando la palabra. Y en la medida que estamos más preparados, muy conscientes con la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, difícilmente vas a poder engañarte. Por último, la obediencia a la palabra, la obediencia, la sujeción, la obediencia a la palabra de Dios es como un cerco protector que impide que el maligno nos haga daño. Entonces, ¿tenemos que ser obedientes a la palabra? Claro que sí. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, entonces el enemigo no te va a poder atacar. El problema está que cuando nosotros nos rebelamos contra la enseñanza o la indicación de Dios, Dios dice que no dejes de hacer, nosotros lo hacemos, entonces es revelación. Ahí es donde somos arrastrados por el mal. Vamos a orar. Padre Santo, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos instas y nos desafías a que tengamos una vida de preparación constante, que estemos ocupados en conocerte cada día más por medio de tu palabra, porque también que seamos conscientes de que estamos en una constante lucha, en un constante ataque a tu iglesia, y la única forma de enfrentar este ataque es con tu palabra. Es por eso que una vez más te pido, Señor, que nos ayudes. Sabemos que es una cuestión de vida o muerte, y que nosotros no estemos tan apacibles, tan desconsiderados, tan insensibles a la necesidad que existe en otro lugar. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra, a llevar tu palabra, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo. Ayúdanos, por favor. Gracias una vez más por este tiempo. Te pido también por aquella persona que en este momento te está escuchando, que ya no se resista y abra su corazón y te reciba a ti, viva para ti, y te busque y te sirva. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Oro así en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor.
la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Señor, eres escudo. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza, solo tú. Eres escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres escudo, Señor.